La muerte de Chalino Sánchez sigue siendo un misterio que se niega a desaparecer. Décadas después de aquella fatídica madrugada en Culiacán, las preguntas siguen en el aire y los rumores se multiplican. Oficialmente, su muerte se atribuye a un secuestro seguido de ejecución, pero, ¿y si la historia fuera mucho más compleja? Nuevas pistas han salido a la luz. Hipótesis que desafían lo que siempre dimos por cierto. Historias ocultas que podrían cambiar todo lo que creíamos saber. ¿Fue Chalino realmente ejecutado con premeditación? ¿Quién estuvo detrás de su desaparición? ¿Y qué decía aquella nota que recibió en su último concierto? Esta es una reconstrucción de los eventos basados en los indicios que han emergido con el tiempo, pistas que podrían revelar la verdad que tantos han intentado ocultar. Mayo de 1992. Chalino estaba en Culiacán, su tierra natal, el lugar donde su leyenda había nacido y donde, sin saberlo, su historia también llegaría a su fin. Aquella noche, después de recibir una nota en pleno concierto, su semblante cambió. Trató de seguir cantando, pero su mirada ya no era la misma. Algo en su interior sabía que ese sería su último escenario. Horas después, cuando él y su equipo emprendieron el camino de regreso, su vehículo fue interceptado en plena carretera por varias camionetas que bloquearon el paso. De ellas descendieron varios hombres armados, vestidos de civil. No se identificaron de inmediato, solo rodearon el auto y obligaron a todos a bajar. Uno de ellos, con voz autoritaria, se dirigió a Chalino. No hay problema, compa. Solo queremos hablar. Nuestro comandante quiere verlo un momento. Fue entonces cuando se identificaron como policías, aunque ninguno mostró credenciales. Chalino observó a sus acompañantes, quienes intercambiaron miradas de desconcierto y temor. Sabía que algo no estaba bien. Pero también sabía que cualquier intento de resistencia solo pondría a sus amigos en peligro. Con su característico temple, Chalino respiró hondo y asintió. Está bien, pero a solas. No quiero broncas con mis compás. Los hombres lo escoltaron a una de las camionetas y lo subieron sin violencia. Chalino se fue sin poner resistencia, confiando en que todo se resolvería pronto, pero nunca volvió. Nadie supo jamás la verdadera identidad de los hombres que lo acorralaron, ni mucho menos quiénes fueron los que dispararon contra él. ¿Quiénes ordenaron su secuestro y qué querían de él? Tal vez la respuesta se encuentre más cerca de lo que imaginamos, tal vez dentro de su propio círculo de confianza. Cuando la noticia de la muerte de Chalino Sánchez se esparció, el impacto fue inmediato. Sus seguidores no podían creerlo, su familia quedó destrozada y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién lo había entregado? ¿Por qué? ¿Y qué tenía que ver la extraña nota que recibió en su último concierto? A medida que pasaron los días, los rumores comenzaron a recorrer las calles. Algunos decían que Chalino ya sabía que algo así podía ocurrir, que había estado nervioso en sus últimas presentaciones y que incluso llegó a sospechar que alguien cercano lo estaba vigilando. Se dice que, antes de su último concierto en Culiacán, Chalino había recibido advertencias. Nada concreto, solo frases ambiguas y miradas esquivas de personas que parecían saber algo pero que no se atrevían a hablar. Sin embargo, lo que más inquieta a quienes han investigado su caso es la posibilidad de que alguien de su propio equipo haya facilitado su captura. Algunas versiones indican que los hombres armados que lo interceptaron en la carretera sabían exactamente dónde y cuándo encontrarlo. ¿Cómo podían tener esa información con tanta precisión? Es casi imposible que un grupo de desconocidos hubiera podido interceptarlo sin ayuda interna. Entonces surge la pregunta más inquietante: ¿fue traicionado por alguien de su círculo de confianza? Uno de los rumores más persistentes apunta a que, entre las personas que viajaban con Chalino aquella noche, había alguien que ya sabía lo que iba a ocurrir. Alguien que había recibido una oferta que no pudo rechazar. No necesariamente alguien que quisiera verlo muerto, sino alguien que, por miedo o conveniencia, optó por el silencio. El hecho de que Chalino no intentara escapar o resistirse a los hombres que lo interceptaron sugiere que, de algún modo, confiaba en que la situación no terminaría en su muerte. Si él hubiera sabido que lo llevaban a una ejecución segura, ¿no habría intentado huir? ¿No habría buscado una forma de avisar a alguien? Esa confianza, ese falso sentido de seguridad,
solo puede explicarse de una manera. Alguien en su equipo le aseguró que todo estaba bajo control, pero todo era una mentira. Cuando Chalino subió a aquella camioneta, creyó que volvería. Que lo interrogarían, que lo presionarían, pero que saldría con vida. Pero en algún momento de la noche, algo cambió. O tal vez, simplemente, su destino ya estaba sellado desde el principio. Lo cierto es que quienes lo vieron por última vez no hablaron. Nadie pudo explicar con certeza qué pasó después de que se lo llevaron. Y si alguien en su equipo sabía la verdad, nunca lo dijo. ¿Quién traicionó a Chalino? ¿Quién lo entregó? ¿Fue solo miedo o había algo más? Y lo más inquietante de todo, ¿pudo Chalino haberlo presentido? Porque si es cierto que temía por su vida, si es cierto que había algo en su actitud que indicaba que sospechaba, entonces quizás su propia muerte no lo tomó por sorpresa. El momento quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes aquella noche en Culiacán. Chalino estaba en el escenario, cantando como siempre, cuando un hombre entre el público se acercó al borde del escenario y le entregó un pequeño papel doblado. Nadie podía imaginar que, al leerlo, su expresión cambiaría por completo. Las cámaras captaron el instante en que sus ojos recorrieron las palabras escritas en la nota. Su sonrisa desapareció. Su semblante se tensó. Trató de disimular, de continuar como si nada, pero su voz titubeó por un momento. Terminó la canción, agradeció al público y siguió adelante con su presentación. Pero los que lo conocían sabían que algo había cambiado. Esa nota se convirtió en una pieza clave del misterio. ¿Qué decía? ¿Quién la envió? ¿Y por qué nunca se supo su contenido? Muchos creen que contenía una amenaza de muerte directa. Un aviso claro de que no saldría vivo de Culiacán. Pero hay otras teorías más inquietantes. Algunas versiones aseguran que la nota no era simplemente una advertencia, sino un mensaje en clave. Algo que solo Chalino podía entender. Un nombre. Una ubicación. Un recordatorio de algo que él ya sabía. Pero la gran incógnita es, ¿qué pasó con la nota después de aquella noche? Nadie en su equipo ha declarado haberla visto. Ninguno de los asistentes al concierto recuerda qué hizo Chalino con ella después de leerla. ¿La guardó? ¿La rompió? ¿Se la dio a alguien? Y entonces surge otro rumor. Uno que cambia todo el panorama. Se dice que alguien sí recuperó esa nota. Que alguien en su equipo logró hacerse con ella después de su muerte. Y que, al leer su contenido, entendió que lo que ocurrió aquella noche no fue un ataque improvisado, sino el último acto de una historia que llevaba tiempo gestándose. ¿Por qué nunca se reveló el mensaje? ¿Por qué era demasiado peligroso? ¿Por qué implicaba a alguien que todavía sigue libre? Quizás la respuesta sigue oculta. En una hoja de papel perdida. En la memoria de alguien que decidió callar. Y si es cierto que Chalino entendió la advertencia en el momento en que la leyó, entonces tal vez, en el fondo, ya sabía que no iba a salir con vida de aquel escenario. El misterio sigue abierto, las preguntas siguen sin respuesta, y las piezas de este enigma aún no encajan del todo.